¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Celebro que este tipo de eventos se lleven a cabo en Argentina, entendiendo de que el proceso que comenzamos hace 2 años y medio ya está empezando a dar sus frutos y que claramente necesita un acompañamiento, no solo desde el punto de vista regulatorio para que haya el contexto ideal para que se realicen las inversiones, sino del sector privado para que esas mismas se concreten. Bueno, cuando me invitaron a participar, quise enfocar los minutos que me abren en el espacio para que pueda hablar, para contarles qué es lo que hemos hecho y sobre todo qué es lo que se viene por delante en materia regulatoria en Argentina para el desarrollo de biogás. Paso de acá, paso de allá. Bueno, ustedes dirán. Te encontré pero no sé si no de acá o... Bueno, mientras... Sí, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, como les comentaba, el objetivo era contarles un poco qué hemos hecho en materia regulatoria y cuáles fueron los resultados y obviamente qué es lo que se viene por delante. Para empezar, voy a mostrar algo que claramente la mayoría de ustedes lo va a haber visto en algún momento, que son los objetivos que tenemos como país en materia de integración de energías renovables a la matriz eléctrica, mandato que fue establecido por la 27.191, aprobada en octubre del 2015 y reglamentada a principios del 2016, que es el paraguas para lo que es hoy en día una marca registrada en materia de incorporación de potencia en Latinoamérica, que es el programa Renovar. Hemos tenido ya 2 rondas, la verdad, muy satisfactorias en materia de cómo fueron los resultados y cómo vemos que se vienen concretando los proyectos. Hoy en Argentina hay 83 proyectos que están en construcción, o sea, de los cuales 12 entraron en operación comercial, pero hay casi 70 proyectos que están en construcción, lo cual, la verdad, es que en un contexto que lleva a lo que es el financiamiento, la estructuración de financiamiento no tan adecuado para proyectos de inversión, a pesar de eso, claramente demuestran los atractivos que tiene Renovar en materia de blindaje a partir de los que son los 3 niveles de garantía, 2/3 niveles de garantías, claramente demuestran que son una oportunidad muy interesante de inversión y que claramente pueden estructurarse a pesar de estos vaivenes que esperamos que en el corto o mediano plazo puedan superarse. Tuvimos una primera ronda en donde se adjudicaron un poquito más de 1 giga, en donde ahí hubo, ahora lo vamos a ver más en detalle, 5 proyectos de biogás. Una segunda ronda, la ronda 1.5, en la cual fue una segunda fase de competencia, para esos proyectos en los cuales hemos adjudicado 1.3 gigas más, lo que totaliza lo que denominamos nosotros la primera ronda, 2.4 gigawatts, 2.400 megawatts de potencia, obviamente gran parte de esa potencia del lado de la tecnología solar y la eólica sobre todo. Después tuvimos como parte de este proceso 500 megas de una renegociación de contratos que había existentes, que denominamos Resolución 202, en los cuales ahí mayoritariamente eran proyectos solar y eólicos, aunque había un proyecto también de biomasa en Tucumán. Y luego, lo que sí en materia de bioenergías fue para mí un gran hito en el desarrollo de proyectos de potencia, de proyectos en materia de bioenergías, la ronda 2, en la cual hemos adjudicado 2 gigas. Lo que totaliza aproximadamente 5.000 megas de proyectos que, como les comentaba, sobre todo en las rondas 1 y 1,5, gran parte de ellos están en construcción. Y a eso se le suma 1.000 megas más en un exitoso programa o mejor dicho, formato que permite la incorporación de potencia, que es el mercado a término, es decir, los privados contractualizando, grandes demandas contractualizando con el sector privado de generación, lo cual hoy en día muestra un gran dinamismo con un poquito más de 1.000 megas que han solicitado capacidad de transporte, de los cuales 500 aproximadamente están ya en construcción.
Como antesala le comentaba, estos fueron los resultados y algo que podemos destacar de los resultados de las distintas rondas es no solo la diversificación tecnológica con tecnologías eólicas, solar, de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, sino también geográfica, donde 21 provincias han sido adjudicadas en materia de bioenergías. En el caso puntual de biogás, 7 provincias hoy cuentan con proyectos o bien en ejecución o en construcción o en vías de estructurar financiamiento, lo cual claramente demuestra las oportunidades que hay en materia de recursos en el caso de las bioenergías en el territorio argentino. Les comentaba que había ocurrido en Renovar 1, 4 proyectos adjudicados, le había dicho 5, 4 proyectos adjudicados en provincia de Córdoba, San Luis y Santa Fe, de los cuales totalizaron aproximadamente unos 6 megas. La mayoría tuvimos la oportunidad de juntarnos en alguna de las reuniones que convocamos, que denominamos mesas de biogás o mesas de biomasa, y la verdad es que muchos en la ronda 1 me hablaban del fracaso, y para mí, más allá de fracaso, fue un logro, porque es lo que permitió, por primera vez en Argentina, estructurar contratos a largo plazo de energía a partir de una tecnología de biogás, y creo que eso también fue un buen comienzo en materia de generar acercamiento, de generar proyectos que generaran confianza por parte no solo de los desarrolladores, sino de los actores importantes, que es el sector agropecuario, en materia de proyectos que funcionen. Y claramente eso fue un primer paso o etapa a lo que después terminó siendo la ronda 2, en donde ahí sí creo que tuvo un éxito rotundo, lo vemos en la margen derecha de la pantalla, gran cantidad de proyectos en 7 provincias, como le decía, a diferencia de la ronda 1 que hubo en 3 provincias, con una serie distinta de sustratos, donde claramente, a diferencia, ¿por qué la diferencia entre la ronda 1 y la ronda 2? Fue porque hubo algunas diferencias. Yo creo que también hubo una madurez del sector, de entender las oportunidades, de comprender qué significaba un contrato a 20 años en Argentina, qué significaban los distintos niveles de garantía. Porque si ustedes, los que tuvieron la posibilidad de participar o tuvieron la intención de participar, fue una vorágine muy grande en lo que fue el lanzamiento de la ronda 1, entendiendo de que la ley se reglamentó en marzo del 2016 y 4 meses después estábamos lanzando el prepliego de la ronda 1, un mes y medio después estábamos lanzando lo que fue la ronda, lo cual ahí hubo muy poco tiempo para los proyectos estructurarse, fueron aquellos los que se presentaron, aquellos proyectos que tenían mayor madurez, pero bueno, a partir de ahí terminó desembocando en la ronda 2, en donde también hemos tomado las recomendaciones del sector privado, porque claramente nosotros como reguladores tenemos que escuchar al sector privado, sobre todo porque ellos son los que tienen que invertir y sobre todas las cosas entender cuáles son las condiciones más propicias para que lo puedan hacer. Y eso fueron las condiciones que se tomaron en cuenta, sumado a un esquema de incentivo particular para los proyectos de menor escala, en donde hubo un feed-in premium para los proyectos de biogás y biomasa, que en el caso de biogás, aquellos proyectos de menor escala, entre medio mega y 1.5 megas, tenían un incentivo adicional cuanto más chicos eran. ¿Y por qué fue que decidimos impulsar y estructurar este tipo de esquema? Es porque claramente al momento de entender cuáles eran las posibilidades que tenía el mercado de biogás en Argentina, veíamos que había una gran oportunidad en soluciones desde el punto de vista de tratamiento de residuos. Y es por eso que decidimos, entendiendo que aquellos proyectos de menor escala claramente eran aquellos que estructuraban residuos, y es por eso que decidimos darles en esa ronda un impulso adicional para que puedan concretarse, y que creo que en parte así lo fue, sobre todo cuando vemos, no sé si todos llegan a ver en detalle, pero se los voy a contar, cuáles fueron los principales. Esto es una información preliminar que estamos extrayendo, estamos haciendo un análisis de todos los proyectos ofertados y adjudicados en la ronda 2 y en la ronda 1 también,
para entender qué tipo de sustrato era en el cual se fueron estructurando, y sacando obviamente silaje de cultivos energéticos, que es un complemento en los proyectos, vemos que los proyectos de biogás claramente representan una alternativa muy importante para la industria porcina, entendiendo que aquellas industrias de mediano y mayor tamaño hoy tienen un problema en el tratamiento de residuos y claramente el biogás es una solución. Como también lo vimos, se ve en algunos proyectos de feedlot, en la industria aviar, donde también representa una solución, donde también vimos no solo en la industria aviar soluciones a partir de biogás, sino también a partir de biomasa, ¿no? Donde, por lo que vemos, claramente las soluciones de biogás representan una solución del punto de vista de tratamiento de residuos, lo cual permite formalizar o tener un proyecto de inversión agroindustrial que complementa o que cumple, mejor dicho, todos los requisitos desde el punto de vista medioambiental, pero también vimos en algunos casos que permite la posibilidad de poder extender o poder crecer en su producción a partir de dar una solución a los tratamientos. Claramente los procesos continúan, nosotros tenemos metas sumamente ambiciosas desde el punto de vista a través de lo que determinó la 27191 en cumplimiento de lograr esta integración en materia de integración de energía eléctrica a la matriz, por lo cual hemos decidido lanzar este año una tercera ronda que denominamos Mini-REN, y esto, el nombre no responde a que sean mejor o peor proyectos, sino que son proyectos que están orientados a redes de media tensión, sobre todo, en donde, bueno, claramente los proyectos de biogás siempre estuvieron y van a estar en redes de media tensión, pero lo que tiene como novedad es que fomenta la integración de todas las tecnologías en proyectos de media tensión, sobre todo el solar y eólico, que es algo no tradicional, donde la mayoría de los proyectos fueron orientados a mayores potencias. Por el otro lado, y acá voy a hablar en forma generalizada, independientemente de cuál es la tecnología, a lo mejor en los proyectos de biogás parte de estas condiciones ya se vienen dando, pero bueno, queríamos extenderlas al resto de las tecnologías, y era sumar actores no tradicionales a la industria de la energía. En el caso de biogás son inversores los que entran con el equity, en muchos casos agroindustriales. Bueno, en el caso de la solar y eólica no era algo tan tradicional y queremos que entren actores no tradicionales. Por el otro lado, que haya entrado 6.000 o que esté en potencialidad de entrar 6.000 megas con capacidad de transporte adjudicada en las distintas rondas, claramente demuestra de que la capacidad de transporte está bastante optimizada, por lo cual en lo que es alta tensión, líneas de alta tensión de 132 kV para arriba, por lo cual queríamos impulsar esas redes de media tensión, en el cual están muchas más ligadas a la demanda y no generaría tanto conflicto con despachabilidad de esos proyectos. Por eso es que obviamente ahí encontramos una ventaja eléctrica y por eso decidimos impulsar el Mini-REN. Obviamente el objetivo final de estas rondas implica los 3 pilares que obviamente la 27.191 impulsa, que es el desarrollo de nuevos proyectos a partir de lograr cumplir con los mandatos o las metas de integración de renovables a la red. Por el otro lado, fomento de cadena de valor a la industria nacional, en donde siguen estando los incentivos que fueron plasmándose en las distintas rondas. Y por el otro lado, la diversificación federal y multitecnológica. Y esto responde a que sí seguimos manteniendo la diferenciación entre distintas tecnologías, pero por el otro lado decidimos regionalizar aún más a lo que veníamos haciendo de la ronda 2, sobre todo, que fue la que más regionalizó, entendiendo que a partir del aprendizaje que tuvimos en las distintas rondas, tenemos información para poder sustentar esta diversificación geográfica. Ninguna ronda, y siempre es algo que solemos decir porque es verdad, ninguna ronda fue igual a la anterior, obviamente porque parte de donde se encuentran las distintas rondas es parte del sector eléctrico, y el sector eléctrico va cambiando, y sobre todo en un proceso de ir regularizando el sector eléctrico en Argentina, un sector eléctrico de una envergadura importante, el segundo mercado eléctrico de Sudamérica, el tercero de Latinoamérica,
Por lo cual hemos decidido realizar algunos cambios que le voy a contar ahora a continuación. Lo que no cambió es que el PPA, el contrato de energía, sigue siendo con CAMESA, lo cual entra a lo que se denomina el riesgo CAMESA, algo muy entendido por los actores del mercado eléctrico, por los agentes de financiamiento y sobre todo lo que sí, y es importante y es un gran valor agregado que tiene el esquema Renovar, son los niveles de garantía. Hemos decidido mantener un nivel de garantía que es la garantía líquida, es decir, sobre ese contrato existe una cuenta con disponibilidad de liquidez para en caso de que CAMESA por algún motivo demore en el pago de ese contrato, se dispare esta garantía líquida para poder solventar y que no haya ninguna afectación en esa cadena de pagos. Lo que sí hemos decidido reducirlo, en la primera ronda era de 12 meses, en la segunda de 6, y hemos ido adecuándolo a lo que nosotros entendemos que es realmente la potencialidad de riesgo que podía llegar a tener, y es 3 meses, entendiendo que CAMESA en la historia nunca demoró más de 72 días en el pago del pago de la energía, por lo cual es por eso que hemos optimizado, sobre todo entendiendo que son recursos del Estado, en 3 meses. A diferencia de lo que fueron las distintas rondas, no hay competencia por entrar en operación, es decir, en la fecha en la cual entra en operación, antes en lo que se denominaba el POA, que era el índice que terminaba determinando el ranking, hemos decidido anularlo y que todos vayan a o sea, que no tengan esa obligación de entrar en operación en un día determinado, por lo cual se podían capear en los 730 días. Estamos evaluando para algunas tecnologías extender ese plazo a algo así un poquito más o alrededor de los 1000 días, que fue lo que hicimos para el caso de la biomasa en la ronda 2. No hay energía comprometida, no hay exigencias en cuanto a energía comprometida. Y por el otro lado, tampoco exigencias en cuanto a socio estratégico. Y la particularidad que tiene este esquema es que no tiene factor de ajuste ni incentivo, algo que estaba en las distintas rondas. Y algo importante y positivo es que habilitamos a las UTEs y fideicomisos a poder presentar como parte del oferente de este proyecto y obviamente después potencialmente del socio estratégico o el dueño del proyecto, lo cual ahí creemos que también vamos a generar bastante atractividad a mercados no tradicionales de inversión en este tipo de energía. El otro tema es que no es tan así, es que no tiene prioridad de despacho, y esto no es que no tiene prioridad de despacho, sino que estos proyectos, al no estar conectados en la línea de alta tensión, CAMESA no va a arbitrar sobre la despachabilidad, por lo cual no puede garantizar una despachabilidad cuando esa despachabilidad va a estar en cabeza de la distribuidora, entendiendo que son los dueños del PAFT, o sea, es decir, de esa red de transporte de media tensión, por lo cual el proyecto tendrá que oportunamente garantizarse esa prioridad de despacho con la distribuidora, quien es a quien le va a solicitar esa capacidad de transporte. Lo importante en materia, me voy a extender en esto porque creo que hay, por gente que estuvo hablando antes de entrar aquí, hay bastantes dudas y es por eso que les pido que me voy a tomar mayor tiempo en esto. Bueno, en el caso puntual de exigencias en cuanto a documentación, es un acuerdo con la distribuidora, en el cual, al igual que en las distintas rondas, tenían que darle acuerdo en cuanto a que pueda conectarse ese proyecto en sus redes. Va a tener que indicar esa carta, la idea de esto es presentar, al pie de la presentación se ve cuál es la línea de tiempo, pero la idea es presentar en octubre, estamos trabajando activamente en el pliego y en el contrato, pero la consigna es que haya un documento en el cual tenga que traer ese proyecto, en el cual se indique cuál es la potencia máxima que en esa línea la distribuidora cree que se puede despachar, porque obviamente en caso de que haya más de un proyecto sobre esa línea o ese punto de interconexión, claramente nosotros tenemos que entender cuáles proyectos son excluyentes. Y por último y no menor, la aceptación de abastecimiento y pago de energía vía CAMESA con el OK del ente regulador. ¿Y por qué es esto? Esta es una decisión que ha tomado la actual Secretaría de Gobierno de Energía, y es que
más allá de que Camesa va a firmar el contrato, ese contrato se va a transferir a la distribuidora en la cual se conecte este proyecto, por lo cual esa distribuidora, a través del concepto de pass-through, traspasará ese contrato a la demanda, por lo cual el ente regulador, quien arbitra, o quien es el regulador o fiscalizador de ese contrato de concesión de la distribuidora, es quien tiene que habilitar a que esto pueda ocurrir. Por lo tanto, repasando, Camesa firma el contrato, pero una vez que Camesa firme ese contrato, esa energía que ese proyecto genera es absorbido no solo energéticamente, sino administrativamente por esa distribuidora, aunque el riesgo sigue siendo Camesa, porque de cara al oferente, el que le paga ese contrato, quien firme ese PPA, sigue siendo Camesa. En cuanto a requerimientos, y acá también hemos realizado una flexibilidad que creo que en el caso de la bioenergía va a ser importante. Bueno, disponibilidad de suelo, obviamente tiene que tener la disponibilidad de suelo, el uso de suelo, de tierra, perdón, el uso de suelo. Habilitamos tierras con gravámenes, algo que ha ocurrido en la ronda 2, que ha demorado alguna firma de contrato, entendiendo que había algún proyecto con gravamen. Bueno, hemos entendido que esto podía ser una traba. Por el otro lado, hemos flexibilizado los requerimientos técnicos exigidos, por lo cual solamente vamos a exigir una memoria descriptiva más un reporte de pronóstico de energía. La declaración de equipos, esto muy ligado a lo que son los beneficios fiscales y determinación del componente nacional declarado. Obviamente se habilita el cambio de tecnología y no son exigibles mediciones, esto muy ligado a lo que es la energía eólica. Y desde el punto de vista ambiental, lo que solicitamos es el inicio de trámite, pero lo importante también y distintas rondas, que la habilitación comercial solamente será exigible al momento de la entrada en operación de ese proyecto o bien al momento de solicitar beneficios fiscales. Es decir, a la firma del contrato no lo vamos a exigir, sino que es un riesgo que potencialmente tiene el proyecto, en caso de que obviamente no la obtenga en ese momento de firma del contrato, no va a poder entrar en operación o potencialmente no va a poder exigir beneficios fiscales. Por el otro lado, vamos a tener precios máximos declarados. En el caso de eólico y solar van a competir, a diferencia que antes que competían cada uno por la distinta tecnología, hoy compiten entre sí ambas tecnologías. Y en el caso de biogás, obviamente van a competir entre sí. Lo que estamos poniendo disponible como potencia son 10 megas en todo el territorio argentino, con una potencia mínima de medio mega, en el cual obviamente todos los proyectos, independientemente en qué provincia estén, van a competir por precio. Los mecanismos de adjudicación van a ser muy similares a las rondas anteriores. La diferencia es que estamos evaluando, y esto lo digo real, estamos evaluando bien cuál va a ser el mecanismo, pero nuestra intención es que se beneficie a quien que tenga mayor componente nacional, pero a su vez también se beneficia a aquel que pida menos beneficios fiscales, o sea, en la conjugación de ambas variables es el que mejor tenga posibilidad de ser adjudicado, obviamente ligado a precio. Y después, bueno, desde el punto de vista de beneficios fiscales, la resolución 72 es la que va a primar en cuanto a los beneficios fiscales. Y en el caso de que deciden no estructurar una SPE, puede presentarse, pero no va a poder contener o solicitar todos los beneficios fiscales, sino que estamos trabajando en un régimen simplificado, que seguramente eso se verá reflejado en una resolución que en breve estaremos lanzando. Bueno, a modo de colorario en cuanto a tiempos, la idea es tener en octubre, lanzarlos, tenemos una fecha como objetivo nuestra, pero tener el pliego lanzado en octubre, la presentación de las ofertas en marzo, calificación en abril, todo esto del 2019, la adjudicación a mediados de mayo del 2019 para así en julio poder firmar los contratos. Por lo cual estamos dando un tiempo más que prudencial para que los proyectos puedan estructurarse entendiendo estas condiciones que representan. Van a ver ahí que dice 10 megas más 5, esos otros 5 son biogás de relleno sanitario, en el cual también estamos generando un apartado para que estos proyectos puedan competir entre sí. Entre sí de misma tecnología. Y estamos poniendo a disponibilidad 400 megas
de total cross-tecnología. La otra novedad que tenemos desde el punto de vista regulatorio es la 27.424, que es la Ley de Generación Distribuida, donde entiendo de que potencialmente pueden existir proyectos de biogás que les interese entrar dentro de este marco regulatorio. La 27.424, para hacer un raconto, fue aprobada a fines del noviembre del año pasado y estamos en este momento en pleno proceso de reglamentación de la ley, la cual esperemos, la verdad que vengo diciendo hace unos meses que esperemos que sea en el corto plazo y realmente en estos momentos espero que sea en las próximas semanas, entendiendo que estamos bastante avanzados. El decreto reglamentario está hace unos días en presidencia para la firma y el decreto, la resolución reglamentaria por parte de nosotros como autoridad de aplicación está en una etapa muy avanzada de borrador. ¿Por qué generación distribuida? Hago un raconto rápido. Obviamente genera un ahorro al sistema porque es en generación es en el sistema de distribución, o sea, en línea de media y baja tensión, por lo cual obviamente eso genera un ahorro en costos de transporte y potencialmente en distribución, y obviamente de cara al usuario tiene un beneficio de ahorro de energía. Cómo nosotros decidimos denominarla, y está muy explícito en los primeros articulados de la ley, es un esquema de autogeneración con eventuales excedentes de energía, por lo cual estamos orientando todas las condiciones a que sea de autogeneración principalmente y no un proyecto de generación con lo que significa un proyecto de generación. Y esto se ve claramente en el esquema de facturación que se ha decidido impulsar en la ley y que por suerte ha sido aprobada, en el cual es un esquema que se denomina facturación neta o net billing, en donde los excedentes de esa generación son reconocidos al precio estacional de energía más transporte, es decir, al precio de la energía en el nodo de suministro de esa distribuidora donde ese proyecto esté conectado. Lo cual, y ahí a modo de ejemplo, esto se ve más en el caso residencial, porque en las T2 y T3, que son los usuarios pymes, generalmente el costo de la energía, y hablo del costo de la energía en el lugar de consumo, está diferenciado entre generación y valor agregado y costos fijos, por lo cual lo que ahorra es costo de generación mayoritariamente, aunque hay algo de valor agregado de distribución. Pero, bueno, lo importante es que a nivel de inyección lo que se reconoce es este precio estacional o el costo de la energía que le cuesta al sistema. Eso en cuanto a los dos mayores pilares que tiene esta ley. Uno es el esquema de facturación, que no es menor y entendemos que es muy importante que así haya sido aprobado, entendiendo de que es el que genera menor impacto como un todo al sistema, entendiendo que hay varios actores que conforman el sector de la distribución, no solo los usuarios, sino también la distribuidora. Y por el otro lado, algo que a diferencia de otros esquemas parecidos en la región, tiene un esquema particular de beneficios, en el cual van a estar apalancados por un fideicomiso, apalancados quiere decir estructurados, mejor dicho, por un fideicomiso, que es el FODIS, el cual a través de lo que determina el detalle de la ley, va a contar con un fondo, inicialmente unos 500 millones de pesos para el primer año, para sobre todo promoción de financiamiento, y por el otro lado va a contar también, y también determinado así en la ley, con certificado fiscal para poder ser utilizado como un esquema de incentivo, certificado fiscal que va a poder ser utilizado en IVA y ganancias. Por el otro lado, otra particularidad que tiene la ley, en un capítulo detallado para específico, es que va a tener un esquema de fomento para la oferta, es decir, para la generación de industria nacional, la cual, bueno, eso está en cabeza del Ministerio de Producción y que entiendo que va a llevar un poco más de tiempo implementarlo, pero a nivel de tiempos, déjenme decirles que mi expectativa, y misma expectativa compartida con el equipo, es que si Dios quiere, para fin de año ya vamos a tener la ley en la calle, implementada, en donde ahí empezarán las primeras jurisdicciones a poder implementar este nuevo esquema de generación / autoconsumo
en el esquema de distribución. Bueno, esto es a modo de breve, no sé cómo estoy con tiempos, me perdí la hora con la cual comencé. Es un breve detalle de los distintos temas que estamos llevando y puntualizando dentro de la subsecretaría, dentro de la Secretaría de Energía, con un objetivo de seguir integrando energía renovable a la matriz eléctrica argentina. Claramente comenzó a renovar con grandes, a modo de resumen, quiero destacar esto que me parece importante, comenzó a renovar con un gran esquema de garantías, entendiendo de que los inversores que captan las energías renovables no son los tradicionales que potencialmente existen en un esquema o en la que era la generación tradicional en el mundo y sobre todo, bueno, en Argentina, por lo cual quisimos darle señales de confianza, de garantías, de estructurar adecuadamente el financiamiento, lo cual lo vimos con creces, 123 proyectos presentados en la ronda 1, más de 200 en la ronda 2. Creemos que vamos a tener niveles parecidos de ofertas en la ronda 3, parecidos a los de la ronda 2, pero donde claramente vemos en que el sistema se tiene que reordenar y parte de ese ordenamiento es que potencialmente cada jurisdicción a través de sus distribuidoras empiecen en algún momento a contractualizar sus propios proyectos y eso es habilitar en lo que es el mercado a término, la resolución 281, a las distribuidoras poder contractualizarse y es hacia eso donde estamos yendo también y parte de esta ronda es parte de un proceso para llegar hacia ese objetivo, por lo cual cada jurisdicción podrá interpretar cuál es la mejor evaluación de desarrollo de tecnologías, entendiendo que sobre todo este tipo de tecnologías el biogás tiene muchas externalidades que son vistas por gran parte de las provincias, no solo en materia de la Secretaría de Energía, sino también en Secretaría o Ministerio de Producción. Y por último también el tener un esquema de generación distribuida, entendiendo de que, y esta es una visión mía personal, es el futuro del desarrollo energético, en donde va a dejar de haber grandes centrales y cada uno, sea industrial o sea un usuario residencial, va a poder, porque la tecnología se lo permite, a un costo efectivo, poder desarrollar sus propios proyectos de generación con un claro orientado a eficiencia energética o potencialmente, en el caso del biogás, a resolver una problemática actual que es la del no tratamiento de residuos, entendiendo que claramente desde el punto de vista jurisdiccional, entendiendo que son competencias de las jurisdicciones, día a día va a haber mayor exigencias desde el punto de vista ambiental y bueno, por suerte tenemos una tecnología y nuevamente vamos a tener un marco regulatorio que va a pedir poder estructurar esos proyectos y ser una solución medioambientalmente viable y a su vez permitiendo resolver problemas de costo-eficiencia en cuanto al costo de la energía. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier consulta estaré en alguno de los coffee break. Gracias.